Víctima en tortura protegida y reclutamiento ilícito de Eliyanet Jiménez y homicidio en persona protegida de un NN guerrillero. Situación fáctica. Móvil, presuntos auxiliadores de la guerrilla. Situación fáctica. El día 16 de julio del año 2000, para la fiesta de la Virgen del Carmen, se menciona que los paramilitares estaban cerca al corregimiento de Vallecito y que todos los pobladores deberían salir de allí porque estos venían con el fin de dar muerte a los hombres del caserío, pues tenían información que allí operaban los guerrilleros. Aproximadamente a las 10 a.m. del día 22 de julio de 2000, un grupo de 200 hombres aproximadamente fuerte armados con fusiles, pistolas, morteros, ametralladoras y vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, ingresaron al corregimiento de Vallecito perteneciente al municipio de San Pablo Brida, dirigidos por alias el profe, Chicanero, Tyson, Caliche y el peruano, quienes estuvieron al frente de esta arremetida, y como comandante de la misma Arturo Torres Pineda, alias Don Carlos. La incursión se originó por el comandante Gustavo Alarcón, dio la orden a Don Carlos y al peruano de realizar un operativo hacia Vallecito porque era un centro estratégico donde operaba la guerrilla. El grupo armado partió de Monterrey pasando por Pozo Azul, Cañaveral Bajo y por Patio Bonito. Allá había una base de las autodefensas donde se alojan una noche. Al día siguiente parten a pie por la vía que conduce hacia el corregimiento de Vallecito. Después de 40 o 50 minutos de recorrido, antes de llegar a Vallecito, se presentó un enfrentamiento entre la guerrilla y este grupo armado, y como consecuencia capturaron a 2 guerrilleros, una muchacha apodada alias Caterine de nombre Eliyanet Jiménez y un hombre NN. Una vez arriban a una base de la guerrilla conocida como Base Ligia para descansar y comer, reportan el hecho al comandante Gustavo Alarcón, quien ordena interrogar a los 2 capturados. Estos son interrogados, la mujer da información de la guerrilla y el hombre no da ningún tipo de información, razón por la cual le dieron muerte y allí mismo fue enterrado. La mujer fue enviada a la base de San Blas en helicóptero para que fuera atendida, pues estaba herida. Dicho enfrentamiento dificultó un poco el paso para arribar a Vallecito, por lo que ingresaron a este por la parte montañosa y encuentran el caserío sin población civil. Los hombres de Don Carlos y el peruano ingresaron al poblado y revisaron casa por casa y se dieron cuenta que se encontraban minadas, pues 2 de sus patrulleros son heridos por minas, siendo esta la razón por que las casas fueron quemadas. En el caserío duraron aproximadamente 2 o 3 días, tiempo durante el cual unos patrulleros, sin autorización de sus comandantes, saquearon las tiendas, casas y cantinas, llevándose objetos como licor y enseres. El contingente abandona el caserío dejándolo prácticamente destruido y ocasionando grandes pérdidas a sus moradores. Como consecuencias de estos hechos se produjo el desplazamiento, la pérdida de las viviendas y enseres de los habitantes de dicho caserío, entre ellos hombres, mujeres, niños, quienes se desplazaron hacia las veredas vecinas. Algunos regresaron transcurrido un tiempo, mientras que otros a la fecha no han regresado. Formulación jurídica del cargo. Leocadio Borges Jaramillo, en calidad de coautor. Formulación jurídica del cargo. Actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado de población civil, desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida de un NN masculino, tortura en persona protegida de Eliyanet Jiménez, alias Caterine, en concurso con reclutamiento ilícito, delitos estos en circunstancias de mayor punibilidad. Las víctimas eran todos integrantes de la población civil. Se hace claridad, señora magistrada, que respecto a Rodrigo Pérez Alzate se le formulará el cargo por los delitos de tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de Eliyanet Jiménez y homicidio en persona protegida de un NN que al parecer hacía parte de la guerrilla. Continuamos con el hecho denominado Vallecito 2. Señor Procurador. Claro, señoría. No, es como una observación, señora fiscal, referente a los anteriores hechos, y es que para la Fiscalía ha presentado el móvil como lucha antisubversiva, fundamentalmente, pues, todas estas situaciones. Pero nosotros conocimos inclusive en el proceso de Rodrigo Pérez y también
algo acá cuando se presentó el Control contexto, territorial. pues la zona estratégica que era todo esto alrededor de Micuamao y todo, y era una zona pues donde habían varias minas, una zona minera amplia, y también era un corredor estratégico del narcotráfico. Entonces, y desde luego fue la orden inicial de Castaño para debilitar. O sea, esto para la pregunta, y por una sola vez también, para la Fiscalía, ¿existe un móvil especial o se queda con lo que, porque aquí es lo que manifiestan los postulados? Gracias, señoría. Sí, a ver, señor procurador, perdón, señora magistrada, voy a dar respuesta. Acá se tiene pues la versión de los postulados y se tiene la versión de las víctimas también. Las víctimas pues han reseñado que lo que sucedió fue que ellos debieron salir desplazados por los enfrentamientos que se venían presentando y por la situación que llegaba por la que llegaron los paramilitares a la zona, pero no han sido concretas en manifestar que la razón del desplazamiento fueran por las manifestaciones que está haciendo usted, señor procurador. Nosotros pues nos basamos en lo que tenemos hasta este momento, que es la manifestación de los postulados y la manifestación de las víctimas. Su señoría. Su señoría. Doctora Luz Helena. Sí, para complementar la respuesta de la doctora Marta Nidia para el doctor Alvarado, señor procurador. El tema de la incursión a sur de Bolívar siempre ha sido para la Fiscalía digamos que el móvil muy importante. Lo que se ha logrado evidenciar de las distintas versiones libres de los postulados es que esto es más un control territorial. Ellos querían apoderarse de un territorio que en su momento pertenecía a la subversión, pero obviamente tenían otros fines. Dentro de ellos estaba sobre todo los fines económicos. Si nos damos cuenta, se habló primero y fue Rodrigo Pérez Alzate el que lo dijo en la versión libre, que estaba tema de narcotráfico, cultivos ilícitos en el bloque en el sur de Bolívar, y esto le interesaba digamos a las autodefensas de Carlos Castaño, porque es que la incursión al sur de Bolívar se da más cuando eran autodefensas de Córdoba y Urabá que siendo bloque central Bolívar. Después es que el territorio pasa a ser del bloque central Bolívar. Y otro tema que también nos hemos dado cuenta y está evidenciado en las diferentes versiones libres y en tema de bienes, como usted lo sabe, señor procurador, que ha sido bastante debatido, está el tema de la minería. Entonces digamos que nosotros lo podemos adecuar como el móvil control territorial con fines económicos, como narcotráfico, minería, y esto pues obviamente también tiene una lucha antisubversiva, porque los que tenían ese territorio era obviamente la guerrilla, y eso también está evidenciado. Su señoría, también aprovecho para informarle que ya tengo el tema de la mina La Gloria, los avances hasta el día de hoy. ¿Está el informe completo con la información que tenía la unidad de bienes, doctora? Sí, su señoría, es precisamente de la unidad de bienes donde me envían el informe de lo que han avanzado, su señoría, hasta el día de hoy en minería, en lo que refiere a, más que a la mina La Gloria, a las tierras donde está ubicada esa mina. ¿Su señoría? Sí, doctora Luz Helena, ya un momento. Ok. ¿En qué momento van a presentar ustedes esta información, doctora? Su señoría, si quiere puedo dar un avance sobre este tema, aunque ya se le dijo al doctor Dumar que al momento de iniciar el incidente ellos tienen que presentar un informe de lo que se ha avanzado hasta ahora en todo el tema de bienes, es decir, a medida que han surgido las audiencias se han ido presentando informes, pero ahí hay temas que han ido avanzando, entonces se tiene un informe completo sobre esto, pero igual aquí tengo lo que hasta ahora ha hecho la Fiscalía de Bienes en lo referente a este bien, su señoría. Perfecto, doctora. Relacionado íntimamente con el hecho que se presenta, es decir, con lo que tiene que ver con los cargos formulados al señor Iván Roberto Duque, en donde, entre otras, la víctima está la señora Isidora Rodríguez, y la venta de esta finca, la prohibición para que siguieran explotando la mina de oro
y los demás datos, entendiendo que ya lo que tiene que ver como bien para reparación, ustedes muy seguramente lo van a complementar en la audiencia correspondiente. Pero, sí, su señoría. Doctora, entonces la escuchamos, doctora, ¿cuándo van a hacer, en el momento que deseen hacer la intervención? No, su señoría, voy a hacer una referencia pequeña sobre lo que tengo acá, lo voy a resumir, es un informe de 14 páginas, pero no me demoro mucho, es 5 minutos. Realmente lo que refiere la unidad de bienes es que sobre el bien, el terreno, estaba a nombre del esposo de la señora Gloria, quien fue asesinado en 1998. Ella manifiesta en la entrevista que lo que vende es la posesión del terreno, que inicialmente lo había arrendado a los mineros que se encontraban en esa zona y que fueron desplazados de allí. Cuando los mineros son desplazados, a su vez ella dice que le dan 130 millones por ese terreno, pues que era de ella, porque era del esposo. Lo que pasa es que legalmente, jurídicamente no se habían hecho los correspondientes papeles, ni a la fecha tampoco se han hecho los correspondientes papeles. Ella, según bienes, yo ya les manifesté que debían de pedir nueva información a tierras. Hasta el día de hoy la señora no ha iniciado proceso de restitución, ya a partir de hoy van a volver a solicitarle a la unidad de tierras que nos diga sobre ese tema. Al parecer, el terreno, lo que ellos tienen ya documentado, es que está en poder de otras personas que posiblemente, y lo que ya tienen por varios testimonios, tienen que ver con Carlos Mario Jiménez Naranjo. Y la sociedad, tanto la Minería Grifos S.A., y la cesión que se hace posterior a la otra sociedad, parece que se da también dentro de personas que tienen relación con Carlos Mario Jiménez Naranjo, a Petrocivil Limitada. El representante legal es el mismo, en una fecha, posteriormente cambia de representante legal, pero lo que tiene ya documentado la unidad de bienes es que definitivamente estos terrenos están en posesión de unas terceras personas que al parecer tienen nexos con Carlos Mario Jiménez Naranjo, y el proceso está en investigación. No ha ido todavía a tribunales, su señoría, no se han solicitado ninguna medidas al Tribunal de Garantías. Eso es lo que me informa el doctor Dumar, que es el encargado de bienes hasta el día de hoy. De igual forma le dije que priorizáramos este caso para que en febrero, cuando se dé inicio al incidente, tengamos ya un resultado concreto, tanto como si la víctima ha solicitado la restitución del bien, o qué vamos a hacer con este bien en caso para reparación a las víctimas, su señoría. Sí, doctora, si ustedes mismos, o sea, si es la misma fiscalía la que está afirmando que actualmente ese bien, ese terreno, está a nombre de terceros que muy seguramente tienen vínculos con Macaco, pues pareciera que tienen una información muy cerca de lo que es, y entonces deben tomar las medidas que se consideren pertinentes para las dos hipótesis que usted está planteando. Si hay lugar a la restitución porque la señora Gloria considera que efectivamente fue despojada porque el valor que le pagaron no corresponde con el real, entonces iniciar las acciones pertinentes. Pero si no se presenta este caso, pues tendríamos también un bien que debe entrar al fondo de reparación para lo que corresponde con relación a las víctimas, y recalcar muchísimo en la unidad de bienes que cada día que pasa pues vamos a tener mayores problemas, va a pasar a manos de otras personas, se va a enredar todavía más este tema, y entonces así que menos, ahí sí pues existen menos posibilidades de que pueda ingresar esto para la reparación como corresponde. Entonces esa es la petición, doctora Luz Helena, a la unidad de víctimas, porque estamos hablando de cuántos años, doctora, y si ustedes pueden hacer esa información de que está en poder de terceros allegados a Carlos Mario Jiménez, es porque efectivamente ya tienen los medios necesarios para demostrar que eso es así. Entonces esperamos una respuesta más acorde con la realidad y más que pueda beneficiar a las víctimas, ojalá antes del incidente, doctora Luz Helena.
Sí, su señoría, ya como lo manifesté, le dije al doctor Dumar que priorizáramos el caso. Él me manifestó que había tenido dificultades en este año, que se han tratado de hacer las labores, y son las siguientes. Primero, que el terreno se hablaba de un número, no sé, de hectáreas, y lo que tiene ya la unidad es que al parecer son 26 hectáreas de terreno, pero que cuando fueron a la zona, su señoría, que han intentado 2 veces entrar al sur de Bolívar, exactamente al terreno donde se encuentran las minas, y que por orden público no lo han logrado. Yo ya le manifesté que pidiéramos colaboración al Ejército Nacional, hiciéramos todas las labores en coordinación con esta fiscalía, su señoría, y para lograr avanzar, como usted lo manifiesta, antes del incidente. Pero hasta ahora, su señoría, no hemos ido a los tribunales. Igual, si la mina está activa actualmente o potencialmente puede estar activa, pues entonces recurrir a las entidades estatales correspondientes para tomar las medidas que igualmente se correspondan. Sí está activa, su señoría, la mina está activa en este momento. ¿Y quién la está explotando? Unas terceras personas, su señoría, que tiene como relación con las mismas personas que se encuentran en el terreno, su señoría. Y sin medidas preventivas, pues piensen ustedes cuánto pueden estar perdiendo las víctimas por estas moras, doctora Lucelena. Sí, su señoría, lo hablaré ya lo hablé de hecho con el doctor Dumar, y acordamos que íbamos a hacer todo lo necesario para que antes del incidente o al iniciar el incidente se pueda dar una respuesta concreta, y una respuesta concreta tiene que ser iniciar acciones judiciales, su señoría. El informe en físico o en digital, por favor, para que lo haga llegar y dejarlo a disposición de todos los intervinientes, doctora. Sí, su señoría, yo se lo envío al correo a la doctora Marta Nidia. Gracias, doctora, muy amable. Señor procurador. No, señora. Gracias, señoría. Sí, es que este tema es muy parecido con lo que ocurre con otras minas y otros predios que el caso de Mandinga y otros. Sin embargo, Mandinga ya tiene medidas, pero le tengo que decir, su señoría, que lamentablemente siempre es cuando se convoca a este tipo de diligencias, cuando hay resultados, cuando se presenta algún tipo de actividad. Esto desde luego no es responsabilidad de la doctora Luz Helena, inclusive con ella el año pasado insistimos varias veces sobre el tema de Mandinga y demás. Su señoría, quiero decirle que en esto se presentan situaciones irregulares, inclusive como ya lo hemos dicho, la Procuraduría lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Yo les solicitaría y les sugeriría respetuosamente que, independientemente de las acciones que hagamos, se pudiéramos dedicarle un día a estos temas, donde tengan que venir a esta diligencia todos los actores estatales que tengan que ver con el tema. Llámese, en el caso de Mandinga y demás, por ejemplo, el fondo de reparación y un tema que quedó cojo la otra vez, que fue con Ingiominas, porque inclusive en este predio, que veo que es parecido a lo demás, donde por ejemplo se tiene en cuenta el predio, se alcanzó a firmar por el fondo que una cosa era el predio como tal y el otro era la mina, y resulta que lo que vale realmente es la mina. En la mina Mandinga, medidas cautelares, que dijo sobre la mina de Mandinga, nada, ¿cierto? No decretó medidas cautelares. Doctora, perdón, tiene el micrófono abierto, doctora Lucía. Entonces, la solicitud concreta, señoría, inclusive le tengo que confesar también algo al respecto. Hay mucho temor en estos temas, hay mucho temor porque al parecer pues, se dice que se sigue manejando. Entonces, lo único que podríamos hacer es de verdad, su señoría, tratar primero de ampliar el conocimiento de esto, saber realmente qué es lo que está pasando, para, si usted lo considera, pues se tomen las medidas necesarias. Nosotros hemos hecho lo que inclusive la Procuraduría constituyó una agencia especial sobre este tema,
y también sobre otros temas al respecto. Pero entonces en eso, su señoría, me parece, y lo que usted plantea, aquí habría suficiente dinero para reparar a las víctimas, pero ve uno o vemos que desafortunadamente pues todos nos metemos en el mar de ocupaciones que tenemos y las actividades, además de los que corresponde una audiencia como esta, donde estamos tratando 2000 hechos, pero yo creo que este punto que es fundamental deberíamos enfocarlo, ya que ya la importancia que tiene esta audiencia de BCB, donde muchas veces se dice que no hay cómo reparar a las víctimas, y yo pienso que aquí en el BCB sí hay bienes y sí hay forma de reparar a las víctimas, pero desde luego nos falta es que como que todas las entidades del Estado nos pusiéramos de acuerdo a trabajar sobre ese tema. Gracias, señoría. Gracias, señor procurador. Su señoría. Perdón, doctora. Su señoría. A medida que vayamos avanzando en los hechos, porque pues ojalá uno quisiera aquí abordar todos los temas, pero realmente uno tiene que asumir que jurídicamente uno puede ser competente solamente en lo que la Fiscalía nos trae. El tema específico de la finca La Gloria y la mina hace parte de un hecho, entonces nos vamos a meter con este tema. Solamente con los temas que nos traiga la Fiscalía no podemos, porque eso está por fuera de la órbita, no se puede decidir sobre todo, porque no está dentro de la competencia de la sala. En este tema de La Gloria, sí. No podríamos convocar, doctor, al Fondo de Reparación, porque el procedimiento de la 975, modificado por la 1592, establece unos pasos muy claros, y el primero le corresponde a la Fiscalía. Si la Fiscalía no solicita una medida cautelar y empieza a agotar los trámites para que el fondo pueda recibir, pues no podemos pedirle cuentas al fondo, a la unidad de reparación, por situaciones que todavía ni siquiera tienen conocimiento. Entonces hay que separar eso. Sí, ojalá pudiéramos traer aquí a todo el mundo a que responda, pero tenemos que pensar en el procedimiento que establece la ley. Uno, en lo primero que todo, en lo que nos traiga la Fiscalía y que sea de competencia de la sala, y dos, el procedimiento claro. Entonces, lo que sí va a hacer la sala es requerir formalmente a la Fiscalía. Se le va a oficiar al señor director de la unidad, con copia al señor vicefiscal, poniendo de presente estos temas. Porque, como usted lo dice, todos nos quejamos de que no hay plata para las víctimas, sin embargo, no es mucho lo que se hace por conseguir esos bienes que día a día están dándole ganancias a otros en detrimento de las víctimas acá. Entonces, con fundamento en lo que se ha manifestado y en el informe que se ha presentado por parte de la Fiscalía, se correrá traslado al señor director, al doctor Villamil, para que él, como superior jerárquico de la unidad de bienes, tome las medidas necesarias. Aquí no se trata de acusar a ningún fiscal, aquí no estamos molestando a nadie, estamos diciendo si necesitan más personal, pues que la Fiscalía ponga a disposición tanto los recursos humanos como técnicos para esto. Hay pretextos. Yo todavía sigo pensando en que es increíble que en un proceso de justicia y paz como este, todavía estemos diciendo es que por cuestiones de orden público nosotros no podemos ir a. O sea, estábamos diciendo no, la justicia sigue arrinconada y es imposible que se haga algo en ventaja de quienes delinquieron y que hoy tampoco quieren corresponder con el proceso. Entonces, doctor, vamos a requerirlo a esto, a exigirle a la Fiscalía a través de su jefe de unidad y con copia al señor fiscal, vicefiscal, a quien corresponda, para que específicamente en este caso, porque, le repito, es la competencia que tenemos actualmente, y para que nos presenten resultados antes que la sala a las víctimas, para que mañana podamos hacer esto. Decirle a las víctimas, mire, es que aquí hay unos bienes, pero
pero necesitamos que hayan pronunciamientos judiciales. Los magistrados de control de garantías tampoco pueden hacer absolutamente nada si la Fiscalía no viene. O sea, quien tiene que dar el primer paso es la Fiscalía, que se conoce que está en manos de terceros, pero que eso es de macaco, y que uno de los indicios es que el administrador que estaba cuando aparecía otro dueño y después es el mismo cuando cambia de dueño, pues, o sea, esas son valoraciones que tiene que hacer la Fiscalía y que uno pensaría que no son tan complicadas. Entonces, utilizando el lenguaje del fiscal, el balón lo tiene la Fiscalía. Entonces vamos a hacer esto para que en este caso específico miren a ver qué se puede hacer en cualquiera de los eventos que considere. Obviamente con la colaboración y la determinación de la Procuraduría, ¿no? En estos casos se les hará llegar la copia de los oficios que muy seguramente entre hoy y mañana, más tardar el lunes, puedan salir de la sala. Sí, señoría, completamente de acuerdo. Pues yo sí pensaría que algo se podría hacer de lo demás, sobre todo con miras a la reparación de la víctima, pero exactamente lo que su señoría dice en relación con los hechos. Digo yo, es en general por los bienes, pero sí, me parece muy importante lo que hace la magistratura o lo que ordena la magistratura, porque de acuerdo a lo que hemos tenido conocimiento, es que, por ejemplo, en el tema de bienes, su señoría, la Fiscalía creo que tiene como 5 fiscales solo de bienes en el país para este tema de bienes. O sea, el tema de bienes se ha venido debilitando por parte de la Fiscalía. Entonces, por eso nosotros inclusive, pues de acuerdo a lo que nos llegue, pues yo creo que también le haríamos un pronunciamiento como Procuraduría a la Fiscalía General, porque esto se sale inclusive del resorte de los fiscales que están aquí presentes, y ya es más, obedece como a un tema de voluntad de mayor jerarquía de la misma entidad, y en eso pues todos podríamos contribuir y nos interesa a todos que se haga. Gracias, su señoría. Gracias, señor fiscal. Entonces quedamos pendientes y se les hará conocer el oficio que se envíe a la Fiscalía a estas 2 jefaturas. Continuamos, señora fiscal, con el siguiente desplazamiento Vallecito 2. Vallecito 2, sí señor. Desplazamiento Vallecito 2, 13 desplazamientos. Doctora Luz Helena, tiene prendido el micrófono, por favor. Sí, doctora Marta Nidia, es que quería concluir con algo que manifestó el señor procurador, como para que no quede en el aire ese tema. Señora maestra. Adelante, doctora. Sí, es el tema de Mandinga, que si bien es cierto, su señoría no está dentro de este proceso, el señor procurador hace la manifestación de lo que ocurrió con esta finca, y es parecido a lo de la finca La Gloria, la mina La Gloria. La Fiscalía en el caso de Mandinga ya solicitó medidas cautelares, de hecho fueron decretadas medidas cautelares sobre la finca y el terreno. Sobre la mina, la Fiscalía ya hizo todo lo necesario, su señoría, y solicitó también medidas cautelares demostrando que la mina seguía en poder todavía de unos terceros que podían tener cierta relación con lo que fue el bloque central Bolívar, su señoría, y eso se llevó a la magistratura a control de garantías. La doctora Teresa Ruiz manifestó puntualmente a la Fiscalía que en el tema de minas no era competencia ni de la Fiscalía de Justicia y Paz, que este tema de minas debía ser un tema directamente del fondo, porque el fondo ya tenía la mina, los terrenos ya estaban en cabeza del fondo, que por lo tanto no decretaba las medidas cautelares porque no era competencia ni de la Fiscalía de Justicia y Paz ni de la Magistratura de Justicia y Paz en este tema. En el tema de minas, de eso se hizo una labor muy grande, doy fe porque el doctor Dumar estuvo trabajando muy coordinadamente, y la labor que hizo también la doctora Doris Raquel Agudelo y todo este tema, pero ya la decisión de magistratura fue que el tema de minas no lo podíamos llevar. Gracias, doctora Luz Helena. Continuamos, doctora Marta. Sí, señora magistrada. Continuamos con el hecho denominado Vallecito 2.
La formulación del cargo para los postulados Héctor Julio Carvajalino en calidad de coautor, Rodrigo Pérez Alzate en calidad de autor mediato, Arturo Torres Pineda en calidad de autor mediato y Rodrigo Pérez Alzate, Iván Roberto Duque Gaviria en calidad de autor mediato. Desplazamiento el 11 de octubre de 2000 en el corregimiento de Paraíso Aguas Lindas Vallecito de 12 núcleos familiares. Señora magistrada. El móvil, control territorial, control de recursos y lucha antisubversiva. Situación fáctica. El 11 de octubre de 2000 se inició una incursión a los corregimientos de Paraíso, Aguas Lindas y Vallecito por parte de miembros del Frente Libertadores del Río Magdalena del Bloque Central Bolívar Sur Bolívar con el objeto de desmantelar unos campamentos del ELN que habían en Jardín y Vallecitos donde al parecer se encontraban unos secuestrados del Fokker de Avianca. La incursión estuvo a cargo de Gustavo Alarcón, quien informó a Héctor Julio Carvajalino, alias Miguel Ángel, que él iría como comandante operativo de varias contraguerrillas, entre ellas iban las de alias Chicanero, alias Pequi y la de Colita. También iba una compañía al mando de Niño Escobar que se desplazaba por Cañabrabal, Patio Bonito, hasta llegar a Vallecito. La zona donde se desarrollaron los hechos estaba a cargo de Arturo Torres Pineda, alias Don Carlos, y el comandante político del Bloque Central Bolívar era Iván Roberto Duque Gaviria. Esta operación contó con la intervención de unos 350 efectivos de las autodefensas y duró unos 20 días, logrando desmantelar algunos campamentos del ELN, donde se encontraba el comando central del ELN, su máximo líder, Nicolás Rodríguez Bautista, que fue sacado del campamento ubicado en el Jardín. Para el momento en que se presentó esta segunda incursión, la población civil no se encontraba. Las casas estaban dinamitadas, una Toyota y un Montero Mitsubishi dinamitados y un colegio, las casas dinamitadas y cilindros repletos de dinamita. Los medios de comunicación de la época presentaron los hechos como enfrentamientos entre el ejército y las autodefensas, pero la realidad fue entre autodefensas y las guerrillas del ELN. El gobierno del presidente Pastrana envió tropas del ejército y esto provocó la retirada de las autodefensas en este sector mientras pasaba la presión militar. Formulación jurídica del cargo, actos de terrorismo, desplazamiento de población civil en circunstancias de mayor punibilidad. La calidad de las víctimas, miembros de la población civil. El siguiente hecho. Señora magistrada. Sí, señor, ¿quién va a hablar? Se dirige con mucho respeto a usted, Iván Roberto Duque, de aquí en Itagüí. Adelante. Para solicitarle que la señora fiscal me recuerde con relación al hecho que acaba de escribir la fecha. Señora fiscal. El 11 de octubre de 2000. Muchas gracias, señora magistrada y señora fiscal. ¿Coincide con la fecha que usted de ocurrencia del hecho, señor Iván Roberto? Es correcto, señora magistrada, por eso necesitaba confirmar esa fecha. Muchas gracias. Gracias. El siguiente hecho, señora magistrada, se ha denominado desplazamiento Los Mandarinos. Este hecho se formula a los siguientes postulados: Leocadio Borges Jaramillo, Luis Manuel Claro Manjarres y Héctor Julio Carvajalino en calidad de coautores. Están en espera de sentencia Arturo Torres Pineda y por este hecho tiene sentencia condenatoria Rodrigo Pérez Alzate por el Tribunal Superior de Justicia y Paz. Víctimas de homicidio en persona protegida: Ana Teresa Vaca Daza, Joaquín Emilio Arbeláez Ceballos, Juan Manuel Arbeláez Buitrago, alias Martín Cadena, alias Candelillo, un NN de sexo masculino y otro NN de sexo masculino. Las víctimas de desplazamiento fueron 11 núcleos familiares. El hecho ocurrió el día 17 de octubre de 1999 en la vereda Los Mandarinos del corregimiento del Paraíso, Simití, Bolívar. El móvil del hecho como consecuencia de otro hecho, control territorial también y control de recursos. Situación fáctica. A principios de octubre de 1999, de la base Casa Verde ubicada en el corregimiento de San Blas,
John Francis Arrieta, alias Gustavo Alarcón, coordinó una operación cuyos objetivos eran ocupar la vereda del Paraíso, según ellos, santuario de los frentes guerrilleros que operaban en la región, y recuperar un ganado que había sido hurtado por la guerrilla al señor Pedro Barreto y al Fondo Ganadero, y designó como responsables de la incursión a los comandantes Arturo Torres Pineda, alias Don Carlos y alias Peruano, quienes fueron acompañados de 180 hombres aproximadamente, entre los que se encontraba alias Michín, quien serviría como guía en la referida incursión. El 16 de octubre de 1999, el contingente compuesto por 100 hombres al mando de Don Carlos y Peruano Perdón, señora magistrada. Sí. Los hombres comandados por Arturo Torres Pineda, alias Don Carlos y Peruano, pernotan la noche del 16 de octubre en un predio de la región y en horas de la madrugada continúan el recorrido hacia el objetivo. A la altura de la vereda Humareda Baja del municipio de Simití, aproximadamente a las 8 de la mañana, los hombres del bloque central Bolívar-Sur Bolívar arribaron a una fonda ubicada en la finca Los Mandarinos, donde se encontraban varias personas reunidas, entre ellos 3 hombres uniformados que portaban armas de largo alcance, presuntamente integrantes del Frente Mariscal Sucre del ELN. De inmediato se inició una confrontación que duró aproximadamente media hora, que arrojó como resultado la muerte violenta de 3 personas dentro de la fonda, entre los que se encontraban alias Candelillo, al parecer trabajador de una finca. Varias personas salieron hacia la orilla del río, 4 de ellas fueron retenidas por las autodefensas y fueron identificadas como Martín Cadena, Joaquín Emilio Arbeláez Ceballos, propietario de la fonda, y Juan Manuel Arbeláez Buitrago, quienes fueron señalados por alias Michín como colaboradores de la guerrilla y procedieron a darles muerte. Al señor Constantino Villamizar, un hombre de 70 años, imploró por su vida, lo dejaron en libertad al día siguiente y junto con su familia abandonó la vereda. Acto seguido, el grupo ilegal dispuso que otras personas que se encontraban en el lugar cavaran una fosa en el patio de la fonda, donde procedieron a enterrar los cadáveres. Después de 2 horas, el grupo de hombres continúa su trayecto hacia el Paraíso, no sin antes saquear la fonda. Continuando con el recorrido, el grupo de autodefensa fue emboscado por miembros de la guerrilla. Allí murió alias Michín, lo que produjo que se refugiaran en el Cerro Las Ventanas durante 2 días, esperando la llegada de la tropa comandada por alias Chicanero y Robin, y el arribo del helicóptero con el fin de evacuar los heridos y el hombre asesinado. En el recorrido de Buenavista al Paraíso, los hombres al mando de alias Chicanero, en la vereda El Boque, cerca al río del mismo nombre, el día 18 de octubre llegaron a la finca de Ana Teresa Bacadaza, quien regresó ese día a su vivienda luego de pasar la noche en la casa de su hermana debido a los enfrentamientos que se registraban entre autodefensas y guerrilla. Luego de obligarla a prepararles alimentos, incendiaron su casa y procedieron a darle muerte, decapitándola para después empalar su cabeza. Luego de este hecho continúan su recorrido hasta el Paraíso. El día 20 de octubre, alias Chicanero y su grupo de 80 hombres ingresaron al casco urbano de Paraíso y encontraron el sitio desolado porque la población se había desplazado y las viviendas estaban abandonadas y minadas. Solo hallaron un campesino que por discapacidad física no había podido salir del lugar. Posteriormente arribó Don Carlos con sus hombres. En la vereda del Paraíso duraron acantonados aproximadamente 15 días, levantaron trincheras, desminaron las viviendas y sostuvieron enfrentamientos con la guerrilla diariamente. Recibieron apoyo helicoportado para evacuar los heridos y recibir víveres frescos y municiones. Transcurrido este tiempo, abandonaron el caserío, recogieron aproximadamente 700 cabezas de ganado, las cuales sacaron por la vía Pozo Azul hasta San Blas, donde fueron entregados directamente a alias Gustavo Alarcón. La formulación jurídica del cargo: actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, homicidio en persona protegida de Ana Teresa Bacadaza, desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida de Joaquín Emilio Arbeláez Ceballos, Juan Manuel Arbeláez Buitrago, alias Martín Cadena, alias Candelillo y 2 NN masculinos, y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, delitos estos todos en circunstancias de mayor punibilidad. Las víctimas eran en su mayoría miembros de la población civil, pescadores, amas de casa. El siguiente hecho: se formula el cargo para
Arturo Torres Pineda en calidad de coautor y Rodrigo Pérez Alzate en calidad de autor mediato. Se ha denominado desplazamiento cuatro bocas. ¿No? ¿Sí? Desplazamiento Cuatro Bocas 1. Desplazamiento Cuatro Bocas 1. Víctimas de homicidio en persona protegida, 2 NN masculinos conocidos como Cachupe, uno de ellos, perdón, de un NN masculino conocido como Cachupe, oriundo de Yanacué, y el desplazamiento forzado de 3 núcleos familiares: Pastor Méndez Méndez, Justiniano Cárdenas Chávez y Enoemi Padilla Ospino. El hecho ocurrió en Cuatro Bocas, Yondó, en mayo de 2000. El móvil, instalar una base en La Gallera y sacar al frente 24 de la FARC que hacía presencia en la zona. Control territorial. Situación fáctica. En mayo de 2000 aproximadamente 100 paramilitares del Bloque Central Bolívar Sur Bolívar Armando y Arturo Torres Pineda alias Don Carlos y William Armando Mendoza alias Peruano incursionaron por primera vez a Cuatro Bocas, corregimiento de Yondó, Antioquia. Iban portando armas largas y cortas, uniformados para asegurar el territorio, atemorizar a la población. A su paso atravesaron corregimientos como el de San Lorenzo, Ciénaga, entre otros, incendiando casas, trataron a la población civil de guerrilleros, destruyeron las viviendas, se apoderaron de aves de corral y alimentos e incluso dieron muerte a un señor conocido como Cachupe, oriundo de Yanacué. Como consecuencia de estas acciones, la población civil por temor salió desplazada hacia Barrancabermeja, entre ellos las personas a las que ya se hizo referencia. La población perdió sus enseres domésticos, equipos de pesca, plantas eléctricas, sembrados de pancoger, animales domésticos y aves de corral. La formulación jurídica del cargo: actos de terrorismo, homicidio en persona protegida de un NNN alias Cachupe en concurso con expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil de Enoemi Padilla Ospina, Justiniano Cárdenas Chávez, Pastor Méndez Méndez junto con sus núcleos familiares y destrucción y apropiación de bienes protegidos, delitos estos en circunstancias de mayor punibilidad. Las víctimas eran miembros de la población civil, pescadores, estudiantes, amas de casa y niños. No, tuve fecha, no. Continuamos con el desplazamiento de Pueblito Mejía. Este hecho se formula el cargo para los postulados: Obadis de Jesús Muñoz en calidad de coautor, Jovino Ramírez Velandia en calidad de coautor, Iván Roberto Duque y Rodrigo Pérez Alzate en calidad de autores mediatos. Dentro de este desplazamiento se presentaron la desaparición forzada y homicidio en persona protegida de Luis Roberto Di Filippo Chamorro, un chalupero y 3 NN masculinos, alias El Loco, alias La Caponera, alias Palizada, alias El Brujo, personas estas que hasta la fecha no se han podido identificar. Y el homicidio en persona protegida de Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez, Nacor Salas Padilla, Arnulfo Moreno Ardila, José Albeiro García, alias Pacha y alias Julio, al parecer José Antonio Bravo Ruiz. Adicionalmente, el homicidio en persona protegida en concurso con tortura en persona protegida de Adixon Rodríguez Ibarra, con 46 desplazamientos de población civil y apropiación y destrucción de bienes protegidos de estas personas. Fecha y lugar del hecho: corregimiento de Pueblito Mejía, agosto de 2000 a diciembre de 2000, sur de Bolívar. Móvil, control territorial, tomar posicionamiento del territorio por parte de las autodefensas. Situación fáctica: en agosto de 2000 ingresó el Bloque Central Bolívar a Pueblito Mejía y en el mes de octubre de 2000
Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, asume como comandante político de la organización ilegal al margen de la ley, en acuerdo amistoso con el grupo de Ramón Mojana y Jorge 40, estos cedieron el territorio para que hiciera parte de la zona de georreferenciación del BCB Sur Bolívar, cuyo posicionamiento lo tenían para inicios del año 2000, cuando hicieron presencia en el corregimiento de Pueblito Mejía. El grupo de Ramón Mojana estaba al mando del comandante alias 400 y comandante Alais 90, que ingresaron por la Pacha Bolívar, y el grupo de Jorge 40 al mando del comandante Rafa. Estos dos grupos ilegales llegaron junto al Sudán, donde tuvieron enfrentamientos con la FARC entre mayo y junio de 2000. En este periodo interceptaron a Obadis de Jesús Ramón y a un joven procedente de Norosí. Después de interrogarlos y establecer que el joven mentía sobre el lugar de procedencia, le dieron muerte los hombres de Ramón Mojana, y su cuerpo fue dejado en Mina Azul de Pueblito Mejía, mientras que se preservó la vida de Jovino por orden de Wilson Poveda Carreño, alias comandante Rafa, del grupo de Jorge 40. A partir de este momento, Obadis de Jesús Ramos ingresó a formar parte de las autodefensas en el grupo de Sagún, conformado por 50 o 60 hombres, y algunos de los comandantes eran alias Sibán, alias Angola, alias Cerveza, alias Mackenzie, alias Jairo, alias Chino. También dentro del grupo empezó a ser parte Obadis de Jesús Ramos. Bajo la presencia del bloque central Bolívar, en el territorio se presentaron enfrentamientos con la guerrilla, desplazamientos de la población civil, hurtos, homicidios, apoderamiento de víveres de la población, se apropiaron de los animales, colocaban a la población civil a abrir trincheras. El primer homicidio que se sometió por integrantes del PCB en Pueblito Mejía fue en el mes de agosto, el de alias El Loco. Sucedió mientras hacían un registro por el sector, salió del monte y al no dar una explicación satisfactoria sobre su procedencia, fue llevado ante la población civil, y como nadie lo conocía y en el cuerpo tenía muchas cicatrices, el comandante Sagún dio la orden de matarlo y el cadáver lo enterraron en fosa clandestina. Como el agua sacó parte del cadáver, alias Angola dio la orden a alias Mackenzie de rociarle gasolina y fue incinerado por dos muchachos que hacían parte de la contraguerrilla y fue dejado en la misma fosa. Para esta época el grupo cegó la vida del señor Roberto y Filipo Chamorro, y después le hurtaron entre 30 y 40 cabezas de ganado. En septiembre de 2000 ocurrió el homicidio de un chalupero por parte de integrantes del grupo donde iba Jovino Ramírez Velandia. Salieron de Pueblito Mejía hacia La Pacha, donde tomaban las chalupas para ir a hacer un recorrido por la Rufina, en el río Cauca. Cuando iban a mitad del trayecto se encontraron con integrantes de grupos subversivos y luego atacaron con armas de fuego, resultando herido un integrante de las autodefensas apodado Tabaco. Como desde una canoa un chalupero disparaba contra los paramilitares, fue abordado encontrándole en su poder un revólver 38, por esto fue trasladado hasta Rufina, donde se hizo una reunión con la población civil y se les exigió no colaborar con la guerrilla. Posteriormente requisaron varias personas y supuestamente porque eran señalados de colaboradores de la subversión. Luego salieron hacia La Pacha, dejando el chalupero en el caserío retenido. En horas de la noche nuevamente lo llevan al campamento, donde es interrogado. Ante la negativa de colaboración por parte de esta víctima, alias Sagún y alias Angola, dan la orden de ejecutarlo, orden que cumplió alias El Gato, quien le propina varios disparos con fusil, siendo inhumado en fosa clandestina, señalado de subversivo. Para finales del mes de septiembre ocurrió el homicidio del señor Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez, apodado Sapo Gordo, en una vereda jurisdicción de San Martín de Loa, por una información que dio alias Chocolate al comandante Sagún, que esta persona junto con otras eran milicianas o testaferros de la guerrilla. Jovino Ramírez Velandia llevó a alias Chocolate para que hablara con Sagún, y este se comunicó con radio con alias Mackenzie para que ubicaran a alias Machín y buscaran al supuesto miliciano apodado Sapo Gordo. El grupo que perpetró el hecho sacó a la víctima de la casa y se utilizó para darle muerte a un tubo de mortero, le quitaron la cabeza y el cuerpo quedó en el mismo sitio del hecho. En el recorrido que hicieron ejecutaron también a Nacor Salas, hombre de edad y que trabajaba en la vereda, y al joven Adixon Rodríguez Ibarra, a quien dieron muerte por el lado del Camino de Santiago. Su padre encontró el cadáver 3 días después del hecho, degollado y amarrado a un palo de maguey. Ninguna autoridad hizo levantamiento y sus restos reposan en el cementerio de San Martín de Loa. Alias Chocolate también entregó información a alias Machín de otro supuesto testaferro miliciano de nombre Arnulfo Moreno Ardila, quien fue ultimado para ese mismo mes en una vereda cercana a San Martín de Loa. Después de perpetrar el homicidio, alias Machín y su grupo hurtó de 30 a 40 cabezas de ganado. La familia se quejó ante los comandantes de San Blas, y por este hecho alias Sagún le dieron la orden de dar de baja a alias Machín.
Para octubre del mismo año ocurrió el homicidio de alias Pacha. Este muchacho venía de la Pacha Bolívar y fue interceptado por los paramilitares a la entrada de Pueblito Mejía, llevado detrás del dispensario porque tenían información que era miembro de la guerrilla. Quien le disparó fue alias Brian con un fusil G3. El cadáver fue dejado en el sitio del hecho y se decía que era familiar de una enfermera conocida como Nelly en Pueblito Mejía. También en este mes se presentó el homicidio de alias Julio, al parecer de nombre José Antonio Bravo Ruiz. Un informante habló con alias Sagún diciendo que era, al parecer, guerrillero de la zona, y Sagún seleccionó un personal, entre ellos a Jovino Ramírez Barandia, bajo el mando de alias Angola, y este a su vez la transmitió a alias Al Chino. Salieron en una camioneta hasta una mina donde supuestamente dormía el miliciano. Alumbraron el sitio, el hombre reaccionó, fue inmovilizado, lo sacaron a la carretera para presentarlo ante el comandante Sagún, pero de camino dijo que no podía andar, situación que fue comentada a Sagún, y este a su vez dijo que sabían qué tenían que hacer. Alas Mackenzie transmitió la orden a Jovino Ramírez Belanda, quien le disparó con fusil en la cabeza. El cadáver fue dejado en la carretera. Entre los meses de octubre o noviembre de 2000, otros integrantes del BCD, dentro de acciones sistemáticas, dieron muerte en el municipio de Puerto Rico a 3 NN masculinos cuyos cadáveres se encuentran desaparecidos. Este hecho fue encomendado al grupo de alias Angola. Partieron de Pueblito Mejía para hacer un registro en Buenaseña, Santa Elena, y al llegar a Buenaseña reunieron a la comunidad porque se tenía información de alias Chiquitín, integrante de la SAUCE y miembro de esa comunidad, que había un miliciano. Alias Chiquitín, utilizando un pasamontañas, señaló a 3 hombres como milicianos integrantes de la guerrilla de la FARC, encargados de transportar guerrilleros, llevar mercados, pasar información. Los hombres fueron sacados del caserío, fueron interrogados. Una de las víctimas trata de desarmar a un integrante de las autodefensas, por lo que proceden a ejecutarlos a todos. Para el día 7 de octubre de 2000 también dieron muerte por la espalda al señor José Albeiro García mientras trabajaba en la tienda de su propiedad. Posteriormente piden perdón a la viuda porque el hecho se había presentado porque les habían dado una mala información. Otro homicidio en esta incursión es la de alias La Caponera. Ocurrió para el mes de diciembre de 2000. Esta señora llegó a Pueblito Mejía diciendo que era apostadora de gallos, venía del Banco Magdalena y se hospedaba en la posada que lo hacían las trabajadoras sexuales. Un día una trabajadora sexual informó a integrantes de las autodefensas que esta mujer estaba indagando y preguntando sobre las chapas, identidad y movimientos de los integrantes de las autodefensas. Fue así como alias Mackenzie la contacta y la lleva por los lados del campamento, siendo golpeada por alias Carepuño con una roca y posteriormente requisada, encontrándole alguna información que consideraban que ponía en riesgo el grupo armado ilegal, situación esta por la que alias Mackenzie ordena a alias Oliva que la degollara, siendo inhumada en fosa clandestina cerca donde fue enterrado alias el Loco. Para este hecho estuvo presente Obadis de Jesús. Dentro de esta excursión también se presentaron los homicidios de alias Palizada y alias El Brujo. Los cadáveres de estas víctimas fueron enterrados por la organización en fosa clandestina. Dentro del desarrollo de la incursión, mucha población civil se desplazó por temor, miedo, buscando preservar su integridad y la de sus familiares. Además, cada vez que ingresaban a un caserío, vereda, corregimiento, las autodefensas del Bloque Central Sur Bolívar se apoderaban de los víveres, alimentos de propiedad de la población civil, hurtaban cerdos, gallinas para alimentar a la tropa paramilitar sin que pagaran el valor a sus propietarios. La formulación jurídica del cargo. Actos de terrorismo, desaparición forzada y homicidio en persona protegida de Luis Roberto Di Filippo Chamorro, de un chalupero 3 NN masculino, de alias El Loco, alias La Caponera, alias Palizada y alias El Brujo. Personas estas que hasta la fecha no se han podido identificar. Homicidio en persona protegida de Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez, Nacor Salas Padilla, Arnulfo Moreno Ardila, José Albeiro García, alias Pacha, alias Julio. Homicidio en persona protegida en concurso con tortura en persona protegida de Addison Rodríguez Ibarra y desplazamiento forzado de población civil con apropiación y destrucción de bienes protegidos, delitos estos todos en circunstancias de mayor punibilidad. Las víctimas en su mayoría era población civil, amas de casa, agricultores, niños, docentes y comerciantes.
El siguiente hecho se formula el cargo para Héctor Julio Carvajalino, Leocadio Borges Jaramillo y Arturo Torres Pineda en calidad de coautores. Rodrigo Pérez Alzate e Iván Roberto Duque Gaviria en calidad de autores mediatos. Este hecho se ha denominado Cuatro Bocas II. Dentro de este hecho se encuentra como víctimas la desaparición forzada en homicidio en persona protegida de José Fernando Soracá Campo, el homicidio en persona protegida de un NN masculino conocido como Buchetota, un NN masculino conocido como Roger y un N masculino a quien le decían el abuelo. De igual forma hay 3 NN masculinos pertenecientes a la guerrilla muertos en enfrentamientos con los paramilitares. Se presentó el delito de constreñimiento al apoyo bélico de Isidoro Laguna, chalupero obligado a llevar a los paramilitares a un laboratorio de coca, y de José Miguel Noriega, chalupero obligado a llevar de igual forma a los paramilitares a un laboratorio de coca. Y de igual forma se presentó 29 desplazamientos forzados de grupos familiares. Sí, y un acceso carnal de una persona protegida a quien conocían como o llamaban como la Mella. Los hechos ocurrieron los primeros días del mes de octubre de 2000 al 22 de enero de 2001 en la vereda Cuatro Bocas, jurisdicción del municipio de Yondó, Antioquia. El móvil, instalar una base paramilitar en La Palmera, control territorial. Situación fáctica. Para los primeros días del mes de noviembre de 2000 llegaron al puerto de Cuatro Bocas 12 chalupas con paramilitares aproximadamente entre 1 a 3 de la tarde. Venían uniformados, vestidos como soldados, portando radios de comunicaciones, brazaletes de las autodefensas, con el objeto de enfrentar a la guerrilla del 24 Frente de la FARC que hacía presencia en la zona. Para esta incursión fueron designados como comandantes Arturo Torres Pineda y Héctor Julio Carvajalino. Este último estuvo hasta el 22 de enero de 2001 cuando fue herido y reemplazado por el comandante peruano de nombre William Armando Mendoza. También participaron Leocadio Borges y otros escoltas de Arturo Torres Pineda. En el recorrido que hicieron para llegar hasta Cuatro Bocas pasaron por Puerto Machete, La Esperanza, Los Cerros, Puerto Palma, El Cagüí, La Rompida. Fueron aproximadamente 2 meses intensos de combates con el Frente 24 de la FARC y algunas compañías del ELN que peleaban para no salir de la zona. Para reforzar este operativo recibieron apoyo de las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá, donde Arnubio Triana Maecha alias Botalón prestó una contraguerrilla que llegó por la vía del Tigre, entrando por Las Palmas hasta Cuatro Bocas. El día 3 de enero de 2001 hubo un combate con la FARC, donde fue abatido un guerrillero. Al día siguiente hubo un enfrentamiento con el ELN, se retuvo a un comandante del ELN de la Compañía Héroes de Santa Rosa por parte de alias Taylor, quien lo condujo hacia el campamento La Esperanza, donde las autodefensas duraron 2 días en enfrentamiento con la guerrilla, muriendo un integrante de las autodefensas. Hernán Darío Marulanda Mesa, alias Felipe Candado, al enterarse de lo sucedido, envió una chalupa para llevar el cadáver y fue interceptada por la guerrilla, que hundió la embarcación, mató al chalupero y a los muchachos enviados. Como consecuencia de los combates entre guerrilla y paramilitares, fue muerto por el fuego cruzado un señor conocido como Buchetota, que vivía en Las Palmas y era pescador. En su recorrido de sangre y fuego a la orilla del río, dieron muerte a Roger, un hombre de 35 a 40 años, y a otro de 60 años, 2 campesinos que estaban embriagados y procedían del lado del Cagüí y fueron confundidos con la guerrilla. También obligaron a los chaluperos Isidoro Luna y José Miguel Noriega a llevarlos a la vereda de Pozo Tortuga, donde destruyeron un laboratorio de procesamiento de coca de propiedad de la guerrilla. Dentro de las limitaciones que sufrió la población civil por orden de los paramilitares estaba la de no salir del caserío y solo se les permitió andar entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde. Las embarcaciones que pasaran por los ríos Cimitarra, Magdalena, después de las 6 de la tarde, eran consideradas como objetivos militares.
También en esta incursión los paramilitares violaron a una mujer a quien le decían La Mella, trabajaba en los bares. Este hecho ocurrió por el sector de Puerto Pinillo. Los perpetradores durante su permanencia tomaron ganado de la región para su manutención e impusieron su ley a la población civil. Los combates con la guerrilla eran diarios y después de muchos días obligaron a la población a salir de la zona con la advertencia que si volvían los mataban. Del caserío de Cuatro Bocas salieron aproximadamente 100 personas en chalupas y se dirigieron a Barrancabermeja, estuvieron en la casa campesina, posteriormente fueron reubicados en la escuela central. Muchos de los desplazados de esta incursión regresaron a su lugar de origen y otros permanecen en Barrancabermeja. Formulación jurídica del cargo. Actos de terrorismo. Desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida de José Fernando Soracá Campo. Homicidio en persona protegida de un NN masculino conocido como Buchetota, un NN masculino conocido como Roger, un NN masculino conocido como El Abuelo. Homicidio agravado de 3 NN masculinos pertenecientes a la guerrilla porque fueron muertos en enfrentamientos con los paramilitares. Constreñimiento al apoyo bélico de Isidoro Laguna y de José Miguel Noriega y acceso carnal violento en persona protegida de alias La Mella y de expulsión, traslado y desplazamiento forzado de población civil. Todos estos delitos en circunstancias de mayor punibilidad. Las víctimas eran miembros de la población civil, en su mayoría integrados por pescadores, agricultores, estudiantes. El siguiente hecho se formula el cargo para Iván Roberto Duque Gaviria, Arturo Torres Pineda y Alonso Pavón Correa en calidad de autores mediatos. La víctima Gladys María Montúfar Palomino. El hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2003 en el caserío Pozo Azul del municipio de San Pablo Bolívar. Por enfrentamientos del móvil, por enfrentamientos de las autodefensas y la guerrilla de la FARC, la víctima se vio obligada a abandonar la región. Situación fáctica. El día 29 de diciembre de 2003, siendo las 2:30 am en el caserío Pozo Azul del municipio de San Pablo Bolívar, la señora Gladys María Montúfar Palomina, conocido como Paloma, administraba un bar donde permanecían miembros de las autodefensas del bloque central Bolívar-Subbolívar, Frente Libertadores del Río Magdalena, comandados por Arturo Torres Pineda alias Don Carlos y Alonso Pavón Correa alias Alemán, presentándose por varias horas enfrentamientos entre autodefensas y guerrillas de la FARC y ELN, dejando como consecuencia heridos y muertos de ambas organizaciones armadas, así como destrucción y daños en las viviendas del corregimiento, generando temor y miedo en la población, razón por la cual la señora Montúfar Palomino y su núcleo familiar se desplazó del lugar, desconociéndose hasta la fecha su paradero actual. La formulación jurídica del cargo: desplazamiento forzado de población civil en circunstancias de mayor punibilidad. El siguiente hecho se ha denominado desplazamiento Los Aceitunos. Por este hecho también, señora magistrada, existe sentencia condenatoria de Rodrigo Pérez Alzate. El hecho se va a formular para Hugo Pablo Negrete Bader y José Arnulfo Rayo Bustos en calidad de coautores. En este hecho hay 27 desplazamientos, 23 que fueron cobijados en la sentencia de Rodrigo Pérez Alzate y hay 4 víctimas más, señora magistrada. Disculpe, doctora, ¿4 víctimas o 4 núcleos? 4 núcleos familiares más, sí, señora. Qué pena. El hecho ocurrió en la vereda Los Aceitunos, corregimiento San Luis, Simití Bolívar, el 15 de junio de 1998.
El móvil control territorial. Situación fáctica. El día 15 de junio de 1998, en horas de la mañana, cerca de la vereda Los Aceitunos del municipio de Simití, Bolívar, ocurrió un enfrentamiento entre un grupo de autodefensas comandado por alias Ramiro Popeye, entre quienes estaban Hugo Pablo Negrete Bader, Gabriel Almario Ayala y un contingente de la guerrilla que hacía presencia en el sitio conocido como Las Boyas. Este hecho produjo el desplazamiento de familias enteras a la cabecera del mencionado municipio. Las autodefensas dirigidas por el comandante Ramiro Popeye y coordinadas por Rodrigo Pérez Alzate pretendían ocupar los territorios del sur de Bolívar y se ubicaron en un sitio conocido como la Y de Fontes, cruce localizado a 10 kilómetros de Cerro Burgos por la carretera que une ese puerto con el municipio de Santa Rosa del Sur, hasta donde llegó la información a los paramilitares que serían atacados por un grupo de guerrilleros. Ante el inminente ataque, el comandante de las autodefensas realizó una alianza con el teniente que comandaba la contraguerrilla del Ejército Nacional que hacía presencia en el sector. 70 hombres, entre los que se encontraban 40 soldados del ejército y 30 paramilitares debidamente uniformados y portando un brazalete de color rojo como distintivo, marcharon hasta el sitio conocido como Las Boyas, guiados por los hermanos Olivares, quienes también habían apoyado la incursión a Cerro Burgos, desde donde divisaban al enemigo. Así pudieron planear la estrategia a seguir. A las 6 de la mañana y por el término de 4 horas combatieron ejército y autodefensas contra la guerrilla, combates donde resultó un soldado herido, un soldado muerto, un hombre de autodefensas herido y 7 guerrilleros muertos. Ante la intensificación del combate, el teniente del ejército pidió apoyo aéreo iniciando el bombardeo y ametrallamiento de la zona. Inmediatamente la guerrilla inició su retirada y el ejército realizó el registro del lugar de los hechos, encontrando material de intendencia, víveres frescos y armamento, los cuales fueron entregados a los hombres de las autodefensas. Igualmente encontraron un guerrillero quien depuso sus armas por rendición e informó que en el campo habían quedado 7 guerrilleros muertos. Luego de esto fue asesinado por el oficial al mando. Terminada la confrontación, un helicóptero del Ejército Nacional aterrizó en la zona para recoger al soldado muerto en combate y a los 2 heridos, un soldado y el paramilitar conocido con el alias de Ñeque, quien se hizo pasar como un civil herido en el cruce de disparos. Terminada la operación, las autodefensas al mando de alias Ramiro Popeye se retiraron hacia la base ubicada en la Y de Fontes vía terrestre. Mientras tanto, la fuerza pública optó por quedarse en la zona a raíz de la reacción de varios pobladores y finqueros de la vereda Aceitunos, quienes decidieron abandonar sus tierras por la presencia de las autodefensas en la región, que 4 días antes habían protagonizado la incursión y masacre en Cerro Burgos, además de los continuos retenes apostados sobre la vía, donde requisaban a los vehículos y personas que transitaban por allí para verificar la presencia de guerrilla, generando una delicada situación de desplazamiento. El día que se registraron los combates entre la guerrilla y las autodefensas en colaboración con el ejército, varios pobladores de la vereda salieron en sus canoas hasta una isla cercana, donde con banderas blancas se identificaron para no ser blanco de los bombardeos. Otros se refugiaron en el bosque. Finalizados, salieron hasta el municipio de Simití, donde la personería municipal registró el desplazamiento debido a los combates. La formulación jurídica del cargo. Actos de terrorismo en concurso homogéneo y sucesivo con deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil en circunstancias de mayor punibilidad. Que aquí quedaron unidos como 2 hechos. ¿Cuál es el hecho que es? Las víctimas eran miembros de la población civil. Este es otro hecho que quedó aquí. Este es el que dice que... Señora magistrada, el siguiente hecho se debe formular al postulado Loiner Mantilla, pero observamos que no hay comunicación con la cárcel de Palo Gordo. Si a usted le parece, lo dejamos para el día de mañana. No hay problema, doctora. Toca es hacer las gestiones para mañana la retransmisión con Palo Gordo. Se cayó la señal. Listo, doctora. El siguiente también. Vamos a verificar, señora magistrada, porque el siguiente hecho también viene para este postulado. El siguiente, esa.
El de Pedro Elías Corso. Pedro Elías Corso. Sí, este. El siguiente hecho se formula para los postulados Pablo Emilio Quintero Dodino en calidad de autor y Rodrigo Pérez Alzate en calidad de autor mediato. De coautor, Pablo Emilio Quintero y Rodrigo Pérez en calidad de autor mediato. Las víctimas víctima de homicidio Lewis Manrique Caviedes. Víctimas de desplazamiento forzado de población civil Laida Manrique Caviedes, María Luisa Caviedes Payares, Aristides Manrique Anaya, Ingrid Manrique Caviedes. La fecha y lugar de los hechos, 18 de abril de 1999 en Morales, Bolívar. El móvil, al parecer, vínculos con grupos subversivos. Situación fáctica. El 10 de abril de 1999, cuando se transportaba en chalupa por el río Morales, integrantes de las autodefensas, entre los que se encontraba el postulado Pablo Emilio Quintero Dodino, le dieron alcance a la víctima disparando en su humanidad, quien al caer al agua continúan disparándole hasta causarle la muerte. Al emprender la huida, los integrantes del grupo armado ilegal dejan mensajes amenazantes contra la familia. Posteriormente, el día 12 de abril, su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar, razón por la cual la familia de la víctima se desplazó del sitio. Formulación jurídica del cargo homicidio en persona protegida de Lewis Manrique Caviedes en concurso con desplazamiento forzado de población civil en circunstancias de mayor punibilidad. La calidad de la víctima, población civil, se dedicaba a los oficios varios. Doctora, una aclaración con relación a la fecha. Cuando narra usted, dice 18 de abril del 99, sin embargo vemos acá que se trata de dos fechas, una el día de el asesinato y el otro y 2 días después del homicidio. Entonces aclaramos esas fechas, si es tan amable. Sí, señora magistrada, ya verificado. Y entonces el hecho es el 10 de abril, señora magistrada, sino que el cuerpo fue encontrado el día 12 de abril. Sí, el acta de levantamiento está el día 12 de abril. Y ese mismo 12 de abril se produce el desplazamiento. Ese mismo 12 de abril se produce, razón por la cual la familia se desplazó del lugar. Sí, señora magistrada. Gracias. Siguiente hecho. Cargo para Pablo, perdón. Enrique Alcocer, sí. Pedro Elías Corso. Sí. Enrique Alcocer, sí. El siguiente hecho, se formulan cargos para Darwin Enrique Alcocer, ¿dónde está? Sí. Darwin Enrique Alcocer en calidad de coautor, Rodrigo Pérez Alzate en calidad de autor mediato. Por este hecho se encuentran en espera de sentencia Iván Roberto Duque Gaviria, José Arnulfo Rayo Bustos y Oscar Leonardo Montealegre. Víctimas de homicidio en persona protegida, Pedro Elías Corso Agredo y Carlos Castro Vázquez. Desplazamiento de la señora Zeneida Vázquez García junto con su núcleo familiar y Elsa Corso Agredo. Fecha y lugar de los hechos, 28 de febrero del año 2003, barrio Altos del Paraíso, Lebrija, Santander. Móvil, control social. Situación fáctica. El día 28 de febrero del año 2003, de Lebrija, Santander, los señores Pedro Elías Corso y Carlos Castro Vázquez fueron citados al barrio Altos del Paraíso por alias Teacher
Integrantes del Frente Walter Sánchez del Bloque Central Bolívar. Las víctimas se presentaron voluntariamente y fueron trasladados a la vereda Cebadero, a las afueras del municipio, aduciendo que el comandante José Arnulfo Rayo Bustos, alias Mario, necesitaba hablar con ellos. Ya en zona rural procedió alias Teacher a disparar contra una de las víctimas, mientras Víctor Julio Díaz Martínez, alias Japonés, disparó contra la segunda víctima y Darwin Alcocer los esperaba en un taxi que había contratado para el transporte a la orilla de la carretera central. Posteriormente, Elsa Corso Agredo, al enterarse que los paramilitares habían citado a su hermano Pedro Elías Corso Agredo y a Carlos Castro Vázquez, gritó en el restaurante que los culpables de los homicidios eran los paramilitares, por los que el día del entierro fue abordada por dos sujetos en una moto con cachucha y gafas oscuras y le dijeron que le daban horas para irse de la zona o de lo contrario correría la misma suerte de Pedro Elías. Por tanto, salió desplazada junto con su esposo Evelio Lozano Pérez y su hijo. De igual forma, la noche después de las exequias de Carlos Castro, llegaron hombres a la casa de la señora Zenaida Vázquez García amenazándolos que debían salir del municipio de Lebrija, por lo que la familia salió desplazada hacia la Mesa de los Santos, regresando en el año 2011 al municipio de Lebrija. La información que se tiene es que decían era que las víctimas extorsionaban y se hacían pasar por autodefensas. Esta información la llevó alias el japonés a José Arnulfo Rayo Bustos, comandante de los urbanos de Lebrija, quien dio la orden de ejecutarlos y envió alias Teacher, alias japonés, y a Darwin Alcocer, alias Máscara, a realizar el ilícito. Para esa época, Oscar Leonardo Montealegre era el jefe de la zona del Frente Fidel Castaño, con injerencia en el municipio de Lebrija, Santander. Formulación jurídica del cargo: homicidio en persona protegida de Pedro Elías Corso y Carlos Castro Vázquez y desplazamiento forzado de población civil de Zenaida Vázquez y su núcleo familiar y Elsa Corso y su grupo familiar en circunstancias de mayor punibilidad. Las víctimas eran miembros de la población civil. El siguiente hecho se formula el cargo para Darwin Enrique Alcocer en calidad de coautor, Iván Roberto Duque Gaviria y Oscar Leonardo Montealegre Beltrán en calidad de autores mediatos. Y Rodrigo Pérez Alzate en calidad de autor mediato. Víctimas de homicidio en persona protegida: Gerson Eduardo Ascanio, y víctima de tentativa de homicidio y desplazamiento forzado: Luis Francisco Ascanio. Lugar de los hechos: 7 de noviembre del año 2003, en el barrio Panorama de la Cumbre Florida Blanca. Móvil, control social. Situación fáctica: el día 5 de noviembre del año 2003 se encontraba el señor Luis Francisco Ascanio en casa de su suegra, ubicada en el barrio Panorama de la Cumbre, cuando llegó a buscarlo su hermano Gerson Eduardo para que lo acompañara a llamar a un amigo de nombre Gillo. Se dirigieron a la tienda llamada Ventanal. Cuando ingresaron, observaron que allí estaban dos hombres del Bloque Central Bolívar, Frente Fidel Castaño, entre ellos Darwin Alcocer. Al salir del negocio fueron seguidos por estas personas hasta una cancha. Allí los abordaron y se identificaron como miembros de la Fiscalía e inmediatamente Darwin Alcocer disparó en 5 oportunidades con arma de fuego contra Gerson y el otro integrante de las autodefensas contra Luis Francisco Ascanio, quien fue llevado al hospital, debiendo posteriormente salir desplazado para San Antonio del Táchira, Venezuela, pues el día del entierro de Gerson Eduardo los sicarios lo fueron a buscar a la funeraria. La orden para perpetrar este hecho la dio Henry Sarmiento Ardila, alias el cura, alias Cristian, alias el loco, y a Darwin Alcocer, alias Máscara, que se transportaron en un taxi conducido por alias Don Hermes. Según el postulado del móvil, obedeció a limpieza social. Oscar Leonardo Montealegre Beltrán para el momento era el jefe de la zona del Frente Fidel Castaño. La formulación jurídica del cargo: homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo con tentativa de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de Luis Francisco Ascanio, delito en circunstancias de mayor punibilidad. Doctora, aclara la fecha, por favor. Aparece 7 de noviembre y posteriormente usted menciona 5 de noviembre. Ya verificamos, señora maestra.
Sí, señora magistrada, hay un error. El acta de levantamiento está el 5 de noviembre del año 2003. Doctora, verifiquemos a ver, entonces el 5 de noviembre es el homicidio, y ya la vamos tentativa a de verificar, homicidio. sí, Entonces vamos a sería verificar. con relación al desplazamiento. Vamos a verificar el desplazamiento. El desplazamiento fue el 7 de noviembre de 2003, señora magistrada. Gracias, doctora. Siguiente hecho. Siguiente hecho, se formulan los cargos para Pablo Emilio Quintero Dodino en calidad de coautor y para Rodrigo Pérez Alzate en calidad de autor mediato. Los delitos, las víctimas, víctima de homicidio en persona protegida Juana Berta Pérez Cañas y víctima de desplazamiento forzado Susana Abad Pérez. Fecha y lugar de los hechos, finca El Cielo, jurisdicción del municipio de Morales, 20 de marzo de 1999. Móvil, presuntos vínculos con grupos subversivos. Situación fáctica. Los hechos ocurrieron en la finca del Cielo, ubicada en un brazo del río Simití, jurisdicción del municipio de Morales, el día 20 de marzo de 1999, cuando al predio arribaron hombres del bloque Central Bolívar, entre ellos Pablo Emilio Quintero Dodino, alias Bedoya y alias Bigote, y bajo el pretexto de comprar ganado a la señora Juana Berta Pérez Caña, se acercaron y de inmediato, sin mediar más palabras, procedieron a dispararle con una pistola 38, calibre 9 milímetros, causándole la muerte de manera instantánea. Como consecuencia de este hecho, su hija Susana Abad Pérez ya no pudo regresar a la finca donde vivía su mamá, Juana Berta, y debió desplazarse a la ciudad de Barranquilla a vivir con una tía, pues era menor de edad. La formulación jurídica del cargo: homicidio en persona protegida de Juana Berta Pérez en concurso con desplazamiento forzado de población civil de Susana Abad Pérez, delitos estos en circunstancias de mayor punibilidad. Siguiente hecho es para quién. Siguiente hecho. Doctora, vamos a preguntar a los postulados sobre su aceptación de los cargos que la Fiscalía les ha formulado el día de hoy. Comenzamos entonces con el señor Germán Manuel Alarcón Fabra. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Usted tiene pendiente la aceptación de los cargos del día de ayer. ¿Usted acepta esos cargos que ya debe haber conocido porque ese fue el compromiso? Señora Alarcón Fabra. Buenas tardes, señora magistrada. Sí, los hechos leídos en el día de ayer, sí, yo los acepto, señora magistrada. Gracias. Sobre los cargos formulados el día de hoy, Iván Roberto Duque. Señora magistrada, yo acepto los cargos que me ha formulado la Fiscalía y solo me permito hacer una comedida acotación en cuanto a algunas conductas punibles que desde luego no son objeto del rechazo de mi aceptación.
yo las admito, pero con mucho respeto, y en alguna otra ocasión, en otro escenario, me refería a lo mismo. Se trata de lo siguiente, pienso, honorable magistrada, que en razón de la verdad que reclaman las víctimas, tan legítimo, ¿no? Verdad tan legítima y tan justicia, reclamación tan legítima y tan justa, en lo posible deben quedar claros los autores, los nombres de los autores materiales de los hechos, por cuanto que pues mi incapacidad es casi absoluta en relación con muchos sucesos de los que no tenía absoluta noticia, y entonces no puedo ni aportar aspectos que tengan que ver con circunstancias de tiempo, modo y lugar, móviles, autores, coautores, etc. Esto se lo expreso con tanto respeto, señora magistrada, y a la señora fiscal, porque observé en otras ocasiones, y hoy lo mismo, que al hacer descripción de un hecho, concretamente un desplazamiento en Pueblito Mejía, con justa razón, un desmovilizado, pues se reveló que él no tenía por qué ser catalogado como autor material, porque no estaba por aquellos tiempos en ese sitio. Entonces, queda solo para la historia de ese suceso y para las víctimas la responsabilidad del actor inmediato, responsabilidad que recae sobre mí, que yo no rechazo, señora magistrada, pero sí sería muy importante un significativo esfuerzo por parte de las autoridades encargadas de estas investigaciones de ahondar un poco más para identificar cuáles fueron los verdaderos autores materiales, y de esta manera que las víctimas tengan conocimiento de quienes, aparte del autor mediato, estuvieron en ese escenario afectando sus intereses. Era solo una observación. Yo le agradezco mucho el haberme concedido la posibilidad de expresarlo. Señora fiscal. Sí, señora magistrada, ya verifico quiénes más están. ¿De Pueblito Mejía? En ese hecho también están Obadis de Jesús Muñoz en calidad de coautor, Jovino Ramírez Velandia en calidad de coautor y Rodrigo Pérez Alzate en calidad de autor mediato. Gracias. También pareciera como si el señor Iván Roberto se refiriera a otros hechos en donde es importante que se aclare quiénes han sido los autores materiales. Dentro de cada una de las fichas hay claridad sobre esos autores materiales, señora fiscal, para que usted dé constancia. Sí, señora magistrada. Sí, efectivamente. Y muchos de los hechos, señora magistrada, que se traen acá, ya hicieron parte de otras audiencias. Entonces, en su mayoría ya fueron aceptados, y de hecho los hechos que se le llevan o se le traen a Iván Roberto Duque es porque existe ya una aceptación y existe una certeza que efectivamente fueron cometidos por integrantes de este grupo armado ilegal, señora magistrada. Gracias, doctora. Sin embargo, señor Iván Roberto, en cada uno de los hechos que usted considere importante establecer o que la Fiscalía establezca quiénes han sido los autores materiales, lo hace saber para que no nos quede como tan general la observación, si es tan amable.
Señor Nelson Enrique Toro Arcila. Sí, honorable magistrada. ¿Sí acepta los hechos? Sí, acepto los hechos formulados, honorable magistrada. Gracias. Noel Suárez. Sí, honorable magistrada, acepto los hechos que me imputa la Fiscalía. Samuel Alonso Sepúlveda. Acepto los cargos, honorable señoría. Hugo Pablo Negrete. Acepto los cargos, honorable magistrada. José Arnulfo Rayo Bustos. Acepto los cargos, señora magistrada. Pablo Emilio Quintero. Acepto los cargos, honorable magistrada. Arturo Torres Pineda. Acepto los cargos, honorable magistrada. Luis Manuel Claro Manjarres. Acepto los cargos, honorable magistrada. Leocadio Borges. Acepto los cargos, señora magistrada. Jovino Ramírez Velandia. Sí, su señoría, acepto los cargos. Ovaris de Jesús Muñoz. Acepto los cargos, honorable magistrada, pero quiero hacer una corrección ahí, honorable magistrada. Señor. Habla con Ovaris de Jesús Muñoz Ramos. Sí. Es que resulta de que en la incursión de Puerto Mejía, ahí dicen que el señor Jovino Ramírez fue interesado por los paramilitares. El señor Jovino no fue mi persona. Señora fiscal. Sí, señora magistrada, él hizo esa aclaración dentro de la ficha y eso así se leyó el día de hoy, señora magistrada, al momento que se le puso de presente. Martín Alonso Hoyos. Acepto los cargos, señora magistrada. Lizardo Mora Valencia. Acepto los cargos, honorable magistrada. Héctor Julio Carvajalino. Sí, honorable magistrada, pero haciendo una claridad, es que en cuanto a las operaciones que se dieron en Cuatro Bocas, fueron tres. Una que se dio en el mes de mayo del 2000, otra en agosto del 2000, en la que yo participé se realizó en noviembre del 2000 a enero del 2001. Hubieron unos hechos y de donde hubo una muchacha violada, eso fue para la época de la incursión de agosto del año 2000, del 2000. Para esa fecha yo me encontraba de comandante en una base, el corregimiento de Pueblo Azul, municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Esta operación la hizo el señor Arturo Torres Pineda, alias Don Carlos. Era como eso. Señora fiscal. Ya estamos verificando, señor. Sí, señora magistrada, estos hechos se le pusieron de presente al postulado y el postulado con antelación, los Cuatro Bocas 1 y 2, y él aceptó y de su puño y letra está la firma dentro de la ficha que él hizo parte de este hecho, señora magistrada. Cuatro Bocas 2, aquí está Héctor Julio Carvajalino, efectivamente él estuvo en ese hecho. De acuerdo a las pruebas que existen dentro de los elementos probatorios que existen en la Fiscalía y
de acuerdo a la aceptación que él hiciera con antelación, señora magistrada, a esta audiencia. De todas formas, pues no sé, señora magistrada, si usted considera, yo volvería a revisar el hecho, aunque ya el postulado hizo manifestación que efectivamente el hecho haya sido así. A ver, señor Héctor Julio Carvajalino, usted escuchó a la señora fiscal que ya usted aceptó ese hecho, pero pues obviamente no se trata de aceptarlo, sino que efectivamente esto coincida con la realidad. Entonces, ¿usted había aceptado con antelación este hecho ante la Fiscalía? Honorable magistrada, lo que había era que una confusión de fechas. Yo estoy hablando con Arturo Torres Pineda, que la primera incursión que se dio en mayo del 2000 la hizo el comperuano. La segunda, que fue en agosto, la hizo él. En la tercera operación, que fue en noviembre del 2000, fue don Carlos y mi persona. De ahí tengo responsabilidad a partir de noviembre del 2000 hasta el 22 de enero del 2001, que fue mi permanencia en la zona. Señora fiscal. Sí, señora magistrada, esa es la formulación de cargo que se le está haciendo por la incursión de los primeros meses de octubre de 2000 al 22 de enero de 2001. Señor Carvajalino, ¿quedó claro? Sí, honorable magistrada, no hay ningún problema. Alonso Pavón Correa. Acepto los hechos, honorable magistrada. Darwin Enrique Alcocer. Darwin Enrique Alcocer. Acepto los cargos, señora magistrada. Gracias. Señores defensores de los postulados, comenzamos. Doctor César Augusto en Itagüí. Señora magistrada, sin ninguna observación a los cargos formulados por la Fiscalía. Su señoría de Bucaramanga, de la segunda sala, donde nos encontramos con John Hernando Alvarado. Sí, me disculpan, por favor. Señor John Hernando Alvarado. Sí, acepto los cargos. Gracias. Doctor César Augusto, dice que sin ninguna anotación. Sí, señora magistrada. Gracias. En la cárcel de Bucaramanga. Sí, señora magistrada. Defensor de postulados en la cárcel de Bucaramanga, ¿alguna manifestación con relación a la aceptación de cargos que hicieron sus defendidos? Gracias, honorable magistrada. Soy Ronnie Chaparro, pero me encuentro desde la Fiscalía en la jornada de la tarde. No tengo ninguna observación, honorable magistrada. ¿La doctora Nidia se encuentra ahí? Doctora, ¿alguna anotación con relación a los cargos formulados el día de hoy en contra de sus representados? Sin observación alguna. Gracias. Sin observación alguna, señora magistrada. Gracias. En Bogotá, doctor Joselín Ramírez. No tengo ninguna observación, su señoría. Doctor Omar Martínez. Sin ninguna observación, su señoría, aquí en la defensa del Regional Bogotá. Gracias. Gracias. Doctor Carlos Blanco. Gracias, su señoría, sin observaciones. Gracias. Señor Procurador, ¿alguna observación al respecto? No, su señoría. Muchas gracias. Vamos a hacer el receso de la tarde. Continuamos el día de mañana después de las 9 de la mañana. Muchas gracias. Honorable magistrado, buenas tardes, con William Gallardo, cárcel modelo Bucaramanga.